Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 39. Hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. Ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Oh hijo de Pirta, cuando actúes con esa clase de conocimiento, podrás liberarte del cautiverio de las obras. Este significado es muy largo, pero solamente voy a poner una parte cortita de lo que dice nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada. Según el Niruki o Nirukti o el diccionario védico, Sankhya significa aquello que describe las cosas en detalle. Y Sankhya se refiere a aquello o a aquella filosofía que describe la verdadera naturaleza del alma. El yoga implica controlar los sentidos. La proposición de Arjuna de no pelear se basaba en la complacencia de los sentidos. La filosofía Sankhya es una de las filosofías más importantes del conocimiento védico, conocimiento de la India. Hay dos tipos está la filosofía Sankhya y la filosofía Vedanta. Mientras una enseña acerca de lo más finito del alma, la otra describe acerca de que en realidad Dios y nosotros somos lo mismo. Y Sankhya tiene una concepción diferente de lo que es la concepción de Dios, ¿no? Hay dos filósofos, ojo, que fueron los que escribieron lo que es la filosofía Sankhya. Uno se llama, hay un Kapila, hay gente que conoce al Kapila ateo y un Kapila que es una encarnación de Vishnu. Así que los dos, si leen uno de los dos, verán que uno dice que no existe nada y hay otro que dice que Dios es la suprema personalidad de Dios, porque, o sea, Krishna es Dios o el mismo, porque Sankhya, hay un Sankhya que es una encarnación como Vishnu, de Vishnu como Krishna, ¿no? Bueno, aunque también dentro de la filosofía de algunas partes de la India, de algunos conocimientos de India, Dios es el origen de Vishnu. Pero eso ya es más complicado para quien está recién comenzando con esta filosofía. Pero lo importante es que toda esta filosofía del segundo capítulo es la base de la filosofía Sankhya, y de aquí en adelante Krishna la describe de manera detallada. Así que este es nuestro primer encuentro con la filosofía Sankhya tal y como ella es, descrita directamente por Krishna, que es el Maestro Supremo. Ya expliqué en algún momento que el señor Rama vino como el Maestro Perfecto, como el Rey Perfecto. Krishna vino como el Maestro Perfecto, y después, hace 500 años atrás, vino un gran sabio, que en realidad era Krishna como el devoto perfecto. Y él es el que nos enseña cómo relacionarnos con Dios, cómo acercarnos a Dios y cómo practicar este conocimiento védico y cómo practicar el yoga, el bhakti yoga, el yoga de la devoción. Así que bueno, este es un buen comienzo para empezar a conocer qué es lo que es el Sankhya. Y ustedes, si quieren, se pueden meter en internet y poner Sankhya Yoga, y van a ver cuán grande es todo este conocimiento. Jai, Hare Krishna, Namaste. La seguimos.